Ahora sí, buenas tardes, hermanos. Vamos a estar dando inicio al estudio de hoy, el estudio de la profecía de Abdías. El día de hoy sería la tercera enseñanza y nos vamos a concentrar en los versículos 11 al 14. Pero como hemos anunciado anteriormente, vamos a estar iniciando teniendo la lectura de Abdías de manera completa. Ya lo hemos hecho en algunas versiones de la escritura, ya lo hicimos la semana antepasada en el Reina Valera 1960, la semana pasada en la nueva versión internacional y hoy vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente. Esa va a ser la lectura completa de Abdías que vamos a tener en este momento. Entonces, vamos a leerlo. Si no tiene esa versión a mano, escúchela. Si la puede tener a mano, búsquela y sígala con su vista. Y vamos a estar comparando y utilizando esta versión también para enriquecer nuestro estudio. Entonces, vamos a leer Abdías en la nueva traducción viviente. La profecía de Abdías, en la nueva traducción viviente, dice así: Esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor, que un embajador fue enviado a las naciones para decir: prepárense todos, convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom. El Señor dice a Edom: te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo, porque vives en una fortaleza de piedra y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Si vinieran ladrones en la noche y te robaran, qué desastre te espera. No se llevarían todo. Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de Edom. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos. Todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra. Te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte. Tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta. En aquel día, ni una sola persona sabia quedará en la tierra de Edom, dice el Señor, pues destruiré en las montañas de Edom a todos los que tengan entendimiento. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror, y todos en las montañas de Edom serán exterminados en la masacre. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas. Como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza. Así como te tragaste a mi pueblo en mi monte santo, así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, sobre todas las naciones beberán. Todas las naciones beberán, se tambalearán y desaparecerán de la historia.
Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que escapen, será un lugar santo, y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Entonces mi pueblo que vive en Negev ocupará las montañas de Edom. Los que viven en las colinas de Judá poseerán las llanuras de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria, y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galaad. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta el norte de Sarepta. Los cautivos de Jerusalén, desterrados en el norte, volverán a casa y repoblarán los pueblos del Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sión en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom, y el Señor mismo será rey. Muy bien, hermanos. Esa fue la lectura en la nueva traducción viviente. Pueden notar que es una versión también que enriquece mucho el panorama del texto y nos ayuda a entender ciertos elementos y a esclarecer ciertos elementos también que estuvimos hablando en semanas anteriores. El día de hoy nos vamos a concentrar, como les dije, en nuestra tercera enseñanza que abarca de los versículos 11 al versículo 14. Y esta enseñanza nos vamos a concentrar en el siguiente tema, Edom, su pecado. Ya estudiamos en la primera enseñanza la identidad de Edom, quiénes son los edomitas, por qué se llaman edomitas, de dónde provienen los edomitas y todas aquellas características que nos ayudan a entender un poco acerca de su identidad nacional. Por otro lado, la semana pasada también estudiamos un poco acerca del castigo que Dios promete a los edomitas y los textos hablan muy claramente del castigo que Dios promete y concluye este castigo con una promesa del Señor en el versículo 10, al final del versículo 10, que dice, serás cortado para siempre. Y este es el castigo que Dios promete a los edomitas, lo cual nosotros sabemos al día de hoy que Dios cumplió su palabra precisamente porque la tierra de Edom no existe, al contrario de que nosotros sí podemos rastrear la existencia de personas israelitas. Y el día de hoy vamos a concentrarnos en el pecado de Edom. ¿Cuál fue o cuál es el pecado por el cual Dios está juzgando tan severamente a los edomitas a tal punto que les está prometiendo que dejarán de existir? ¿Cuál es el pecado de los edomitas para que Dios exprese estas palabras de juicio? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes les voy a pedir que me acompañen un momento en oración, que oren por mí, que oren por este tiempo para que sea una bendición y para que el Señor nos hable a través de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias. Tú eres bueno con nosotros y nos permites una vez más estar reunidos, aunque sea en este formato virtual. Tú has provisto este tipo de herramientas para que como tu iglesia sigamos estudiando tu palabra. Te damos gracias y te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos lleve a las conclusiones correctas, a la interpretación correcta y sobre todo, Señor, a una aplicación práctica para que tu palabra sea vivida por nosotros y tu nombre sea reflejado al mundo en nosotros. A ti te damos la honra y la gloria, Señor, y te ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Abdías, entonces, vamos a estar leyendo a partir del versículo 11 o estudiando a partir del versículo 11 hasta el versículo 14 y vamos a meditar en el pecado de Edom. Aunque la semana pasada ya llegamos a una conclusión acerca de cuál fue el pecado por el cual Dios está juzgando a los edomitas, si lo recuerdan, ustedes sabrán que dedicamos buena parte del tiempo del estudio de la semana pasada para hablar de la soberbia y específicamente es ese el pecado por el cual Dios está juzgando a los edomitas. Sin embargo, aunque el versículo 3 de Abdías ya nos da la respuesta de cuál es el pecado de Edom, lo podemos leer. Abdías, versículo 3 dice,
la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Me encanta cómo lo dice la versión que leímos el día de hoy, la nueva traducción viviente, donde dice en el versículo 3 de la nueva traducción viviente, has sido engañado por tu propio orgullo, ¿verdad? En este contexto, la soberbia, el orgullo, es el pecado que se le adjudica a los edomitas por el cual Dios expresó su castigo de la forma tan severa como lo hizo. Y tal vez alguien se preguntará, bueno, ¿por qué vamos a hablar hoy del pecado de Edom si ya esta respuesta nos la dio el texto anteriormente y ya sabemos que el pecado que Edom cometió fue la soberbia, fue el orgullo? ¿Por qué vamos a hablar hoy del pecado? Bueno, precisamente porque la soberbia de Edom se ramifica en otras acciones pecaminosas. Estamos claros que la raíz pecaminosa por la cual Dios envía su juicio a Edom es la soberbia. El versículo 3, lo acabamos de leer, lo expresa claramente. Sin embargo, esa soberbia se ramifica, se divide, se subdivide en algunas acciones pecaminosas de los edomitas contra aquellas personas de Judá y de Jerusalén. En este sentido, entonces, el pecado de los edomitas se puede estudiar con mucho más detalle gracias a los versículos 11 al 14, que son los que vamos a estar estudiando el día de hoy, y vamos a estar viendo cómo la soberbia se divide en una cantidad enorme de acciones pecaminosas contra Dios y contra su pueblo. Y esto ha de llevarnos a algunas aplicaciones que dejaremos para el final. Entonces, primeramente voy a leer toda la porción y luego vamos a ir deteniéndonos ya en algunos elementos de la misma porción. Versículo 11 al versículo 14. Dice así la palabra del Señor en Abdías, versículo 11 al 14. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano en sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Notan cómo todo esto es consecuencia de la soberbia del corazón de los edomitas, pero son acciones pecaminosas diferentes que provienen de la misma raíz. Y todo demuestra el árbol muerto que son los edomitas y eventualmente que somos los seres humanos en nuestra condición natural. En este sentido, vamos a ir analizando entonces las acciones pecaminosas de Edom, y yo pude enumerar al menos 8 acciones pecaminosas de las cuales quiero hacer mención el día de hoy. En primera instancia, y la primera acción pecaminosa que nosotros podemos notar, la vemos en el versículo 11. Y en el versículo 11 nosotros podemos concluir que Dios está hablando en contra del pecado de Edom porque Edom estaba delante como uno de los enemigos. Vean la forma en la que el versículo dice, el día que estando tú delante. Esa forma en la que se expresa el texto parece ofrecer una imagen en la que Edom prácticamente está funcionando como un líder, como una persona que está accionando en contra de Jerusalén, en contra de Judá. No obstante, alguien podría decir, pero es injusto que Dios castigue a los edomitas cuando la invasión no fue precisamente por los edomitas, sino que fue por otros pueblos. Pero el versículo 11 aclara que aunque los edomitas no fueron los creadores intelectuales de la invasión de Jerusalén, ciertamente ellos se comportaron como uno de los enemigos de Israel. En este caso, por el contexto que ya habíamos hablado anteriormente,
entendemos que los pueblos que están sitiando Jerusalén en el año 848 al 846 o 41 son los filisteos y las tribus árabes. En este aspecto, Edom se está comportando como uno de ellos a tal punto que la descripción del texto es que ellos se están comportando como si estuviesen delante. O sea, están ellos llevando la acción, están actuando inmediatamente en contra de los judíos. Esto entonces nos ayuda a observar y a concluir que Dios le está recriminando el pecado de comportarse como uno de los enemigos del pueblo de Dios. Vean que el versículo 11 hace un uso de una palabra interesante, al menos aquí en Reina Valera. Dice, llevaban extraños cautivos su ejército. Y vuelve a repetirse esa palabra, diciendo, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Y Dios le recrimina a Edom, tú también eras como uno de ellos, como un extraño, lo cual es paradójico porque si se recuerdan la lección antepasada o la predicación antepasada acerca de la identidad de Edom, recordarán que los edomitas no son extraños para los israelitas, todo lo contrario, más bien son parientes, son familia, pero se están comportando como extraños, como extranjeros, como enemigos. Y Dios les está recriminando esa actitud soberbia en el corazón de los edomitas. Este sería entonces la primera acción pecaminosa que viene como fruto, como ramificación de la soberbia que hay en el corazón de los edomitas. Por otro lado, también vemos que el versículo 12 inicia de la siguiente forma. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Y aquí esta acción pecaminosa la voy a explicar un poco con más profundidad. ¿Por qué? Porque tenemos que entender a lo que se está refiriendo el texto cuando dice no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Eh, Gracias al Señor, porque al ser este un libro corto hemos podido comparar con muchas otras versiones de la Biblia y esto nos ha ayudado a enriquecer el estudio de Abdías. En este texto y específicamente en estas palabras necesitamos observar cómo otras versiones también traducen esta frase, precisamente porque hay cierta controversia en cómo debería traducirse. Voy a mostrarles un ejemplo de ello. Allí traje el mismo texto en 4 versiones de la Biblia, en Reina Valera del 60, que es la que estamos usando, en Biblia de las Américas, en Nueva Traducción Viviente, que fue la que leímos el día de hoy, y en Nueva Versión Internacional, que fue la que leímos la semana pasada. En estas traducciones de la Biblia, ustedes van a percibir un ligero cambio. Por ejemplo, si ustedes leen el versículo 12, Abdías 1:12, en Reina Valera 1960 dice lo siguiente, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. Si usted hace el siguiente ejercicio y usted enumera cuántas acciones pecaminosas está recriminando Dios a los edomitas, usted va a notar lo siguiente. 1. No debiste haber estado mirando en el día de tu hermano. 1. 2. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. ¿Queda claro? Y 3. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Entonces, si usted analiza cuántas acciones pecaminosas le está recriminando el Señor a los edomitas, según Reina Valera 1960, usted podría extraer 3. Sin embargo, hagamos el mismo ejercicio en las otras versiones. Vean, por ejemplo, la Biblia de las Américas. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Parece que eso está refiriéndose a exactamente solo una.
Y luego dice, no te jactes en el día de su angustia. Dos. Notaron que hay una leve diferencia. Y parece en Biblia de las Américas y en las otras traducciones como si Dios estuviera recriminando solo dos acciones pecaminosas, al contrario que en Reina Valera parece que está recriminando tres acciones pecaminosas. Vean, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas, no debiste gozarte, eso parece ser lo mismo. Cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia, entonces ahí tenemos una acción pecaminosa y luego no debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Ahí parece que son dos. Y lo mismo sucede en Nueva Versión Internacional. No debiste reírte de tu hermano en el día de su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a causa del pueblo de Judá en el día de su ruina. Eso parece ser solo una acción pecaminosa. Reírse, burlarse, alegrarse. Y luego concluye, no debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. Porque en Reina Valera la primera oración cambia eh, tan drásticamente que en estas versiones que tenemos acá, bueno, en Reina Valera no es la única, hay otras versiones, pero no me daba la pantalla para poner todas las versiones. Pero ¿por qué hay algunas versiones que dicen no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano y otras versiones dicen no debiste alegrarte o no te alegres o no debiste reírte? ¿Por qué eso sucede? Bueno, porque algunas personas o algunas traducciones bíblicas a la hora de traducir esa frase no debiste haber estado mirando, lo interpretan con un tono de burla y de jocosidad. O sea, cuando leen que las personas de Edom estaban viendo de lejos a los israelitas, interpretan ese texto, esa frase, en un tono burlesco, en un tono en el que los edomitas están viendo de lejos, burlándose de lo que está aconteciendo o de lo que está sucediendo a las personas en Jerusalén. Sin embargo, deberíamos ir un poco más al fondo, a los textos y a las palabras originales para interpretar el sentido. Si realmente esa primera frase está hablando en un sentido burlesco o si está hablando en otro sentido. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Eh, Voy a aclarar esto. La tarea de traducción de la Biblia es una tarea muy, muy difícil. Y gracias a Dios que nosotros en español tenemos más de una versión para poder hacer este ejercicio de comprobar y corroborar. Hay que recordar que los idiomas originales de la escritura no tienen ningún parentesco o ninguna familiaridad con el idioma español. El idioma español es un idioma de otra familia, ¿verdad? A familia que nosotros comúnmente llamamos una lengua romance. El portugués, el italiano, el francés y el español son lenguas romance que tienen en común que provienen de un mismo sitio o de una misma raíz. Precisamente se llaman lenguas romance porque vienen de Roma. Por tanto, el origen o mucho de lo que enriquece cada una de estas lenguas es el idioma que se habla en Roma, o que se hablaba en Roma. ¿Y cuál es este idioma? El latín. Entonces, un muy buen ejercicio para que nosotros como lectores de la Biblia en español aprovechemos al máximo el sentido de sus palabras es ver cómo las traducciones en latín decían lo que las palabras querían decir en la escritura. No, tal vez voy a sonar un poco técnico, pero luego usted va a entender por qué estoy llegando a esta conclusión y a este ejercicio. Entonces, afirmo, sin temor a equivocarme, que la forma en la que Reina Valera está traduciendo el versículo 12 es superior a todas las demás traducciones que están aquí en la pantalla. ¿Por qué? Porque captó de una forma como ninguna de las otras hizo un pecado de manera más profunda. No se conformó solamente con lo superficial que podría significar ver de lejos al hermano, sino que fue más profundo. ¿Sí? ¿Y por qué yo llego a esta conclusión? Bueno, precisamente por la forma en la que el latín expresa ese texto. Ahí lo tengo en una frase, solo puse la frase primera del versículo en latín. Esto proviene de la Vulgata Latina. Esas palabras que usted ve son de la Vulgata Latina.
Entonces ese texto diría, et non aspicias in die frutris tui, ¿verdad? Fratruis tui, perdón. Eh, Hay algunas palabras ahí que podemos reconocer en nuestro idioma. Por ejemplo, como fratris, que de ahí viene frater, o fraterno, o fraternidad. Y por eso se traduce en una equivalencia formal a la palabra en español hermano, ¿verdad? Entonces, fratris tui significaría tu hermano. Y bueno, hay que hacer toda la conjunción verbal, ¿verdad? Pero la oración completa, et non aspicies in die fratris tui, podríamos ir traduciendo la palabra por palabra y podríamos llegar a la siguiente conclusión, que más o menos ese versículo en latín diría, y no, por eso en Reina Valera dice, y no debiste, este, y no ver de lejos en día hermano tuyo. Por tanto, si empezamos a darle sentido a la construcción de estas palabras sueltas, podríamos llegar a concluir que el texto lo que está diciendo es que no se debió pasar por alto al hermano tuyo en su día, o no se debió ver de lejos al hermano suyo en su día. Y esto es más que burla y es más que reírse, es mucho más que eso. Cuando usted estudia el contexto de esa frase, más bien nos arroja a que el pecado de Edom, cuando dice que ellos vieron de lejos a sus hermanos, fue el pecado de ignorar y menospreciarlos. Ignorarlos y menospreciarlos. Claramente, después se añade que no solamente los ignoraron y los menospreciaron, sino que también se rieron y se burlaron de ellos. Pero Reina Valera nos ayudó a llegar más profundo y no conformarnos solamente con que los edomitas se rieron de las personas que están en Jerusalén, sino que también los ignoraron y los menospreciaron. Y esto extrayendo conclusiones desde el idioma latín en la Vulgata Latina y obviamente esto está enriquecido por la lengua original en hebreo en que fue escrito el libro de Abdías. ¿Para qué sirve toda esta explicación? Bueno, porque un actuar soberbio, esto nos ayuda a explicar que un actuar soberbio no es solamente el que se ríe de otros, el que ve a otro para reírse de él, sino también el actuar soberbio es aquel que ni siquiera se detiene a ver a otros, que los ignora y los menosprecia. Y esto nos puede ayudar a nosotros como cristianos al día de hoy a meditar en cómo está nuestro corazón y si estamos cayendo en una conducta soberbia, en la que nos estemos burlando, riendo de otros, pero peor aún, una conducta soberbia en la que veamos la necesidad en otros, pero voluntariamente los ignoremos y los menospreciemos. Que eso fue lo que hizo Edom. Ellos estaban viendo la necesidad de los israelitas, la necesidad de los judíos, la necesidad de las personas que están en Jerusalén, pero ignoraron esa necesidad, vieron de lejos, pasaron por alto. Y cuando los observaron, no fue para compadecerse de ellos, sino para reírse de su desgracia. Y esto es completamente triste. No debería este comportamiento ser predominante en la sociedad, pero lo es precisamente por la raíz pecaminosa que está en nuestro corazón. Por tanto, mi hermano y mi hermana, toda esta explicación que di del latín y de las traducciones bíblicas y etcétera, no es solo un aspecto técnico. Yo creo que, al menos a mí, Dios me está encaminando para decirme lo siguiente. No creas que eres arrogante solamente cuando te burlas de alguien. Eres arrogante también cuando lo ignoras. Y que esto sea también un llamado para nosotros como hijos de Dios, más en tiempos como los que estamos viviendo el día de hoy, que muchas personas podrían estar sufriendo el menosprecio y siendo ignorados en sus necesidades. Y claramente estoy hablando de aspectos de justicia social, claramente. Estoy hablando de personas que tienen hambre, estoy hablando de personas que están enfermos, estoy hablando de personas que no tienen trabajo. Pero todavía peor que eso,
Hay personas que están en una necesidad espiritual, pero la iglesia está en un letargo en el cual los está ignorando y no se está preocupando por la necesidad que ellos tienen. Personas que necesitan escuchar el evangelio siendo predicado, pero la iglesia está muy feliz en sus hábitos semanales. Mis hermanos, que todo esto que estamos viviendo en la pandemia no nos lleve a la confusión. Ser iglesia es mucho más que sentarse al frente de un celular o una computadora a ver una predicación. La iglesia es luz y sal del mundo. Y nosotros no podemos permitir que esta cultura del consumismo nos lleve simple y sencillamente a pensar que yo estoy siendo un buen miembro de la iglesia porque estoy escuchando todas las predicaciones. Pero tal vez no estoy brillando y no estoy sazonando. Cuidado, mis hermanos, esto es una exhortación para todos. Como iglesia despertemos. A mí el libro de los Hechos me dice en el Nuevo Testamento que cuando ocurrían situaciones difíciles en la iglesia, generalmente después de estas situaciones la iglesia arrancaba con muchísima fuerza y esto generaba avivamientos en ciertas regiones. Dios quiera que eso sea lo que suceda después de lo que estamos viviendo. Y ojalá que ninguno de nosotros esté viéndose tentado a caer en esta cultura del consumismo y nos estemos viendo tentados a seguir siendo iglesia desde la comodidad de nuestro sillón. Las cosas no son así. Hay un mundo que está siendo ignorado. Hay un mundo que está siendo menospreciado, tanto socialmente, económicamente y todos estos aspectos de justicia social, como, y más importante, espiritualmente, donde la iglesia no está predicando el evangelio. Muy bien, eso es apenas la segunda acción pecaminosa que les mencionaba. Y les dije anteriormente que enumeré 8. Entonces me detuve un poquito más en esta porque lo vi pertinente, pero tenemos otras acciones pecaminosas más que vienen de la raíz de la soberbia. Por ejemplo, otra más, y que ya la acabamos de mencionar, es que ellos se alegraron del infortunio de las personas que están en Jerusalén. En el versículo 12 también, pero en la parte siguiente dice, en el día de su infortunio no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. No debiste haberte alegrado ni en el día de su infortunio, ni en el día en que están perdidos, en que los enemigos están invadiéndolos. Pero tal parece que las personas de Edom los están viendo de lejos, están ignorando sus necesidades y todavía a eso se suma el hecho que de lejos se están burlando de lo que les está aconteciendo. Y Dios les recrimina esa conducta pecaminosa y les dice, no debieron haber hecho eso. Tal vez si usted puso atención en los versículos de la imagen anterior, voy a devolverme un momentito nada más. Si usted puso atención acá, usted verá que en la Biblia de las Américas los tiempos verbales parecen un poco diferentes a las demás, ¿verdad? Vean, por ejemplo, Reina Valera 1960, no debiste tú, nueva traducción viviente, que es el tercero, no debiste, nueva versión internacional, que es el último, no debiste, pero Biblia de las Américas, no te alegres. Notan que los tiempos verbales como que cambian levemente. Este no te alegres, bueno, evidentemente el tiempo verbal allí es presente. Podríamos incluso decir que es un presente subjuntivo, pero no me voy a meter en esos detalles. Pero este de no debiste no es un presente, más bien es un pasado. Podríamos decir que es un pretérito indicativo simple o un pasado. Por tanto, voy a explicar en esto para no ser tan técnico, ¿verdad? Biblia de las Américas parece decir, no te alegres hoy del infortunio de tu hermano. Pero las otras versiones parecen decir, no debiste alegrarte ayer del infortunio de tu hermano. Notan el cambio que hay entre presente y futuro. Y alguien dirá, ¿qué ocurre aquí? ¿Hay un error? Yo no creo necesariamente que sea un error. Yo creo que precisamente Dios le está
hablando a los edomitas de algo que hicieron ayer, precisamente cuando los filisteos y los árabes invadieron Jerusalén y ellos ignoraron a los judíos. Pero también les está diciendo que esa conducta soberbia permanece en su corazón y eso nos está llevando a que hoy se siguen comportando de la misma manera y en el futuro los llevará a repetir ese comportamiento, lo cual históricamente sucedió. Estamos hablando que los filisteos y los árabes invaden Jerusalén cerca del año 848. Bueno, en el año 586, ya después, cuando Babilonia invade Jerusalén, los edomitas vuelven a tener las mismas actitudes pecaminosas contra los judíos. Y por tanto la profecía de Abdías era pertinente tanto hablando de lo que hicieron en el pasado como que esa conducta soberbia permanece en el futuro. Y eso es muy notable en el punto que estábamos hablando ahorita. Se alegraron, ellos se alegraron en el pasado del infortunio, pero eso no desapareció. Ellos siguieron gozándose de los padecimientos y de los sufrimientos de sus hermanos, los judíos. Y Dios está enojado con ellos por esa conducta soberbia. Y por eso el Señor les prometió que serían cortados para siempre. Y esta es otra actitud pecaminosa que resalta en los edomitas. Otra más, la cuarta. Ellos se jactaron en el versículo 12. Esta es la cuarta actitud pecaminosa. Y dice al final del versículo 12, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. Notan, ellos no solamente los ven de lejos, no solamente van delante para apoyar a los enemigos comportándose como los enemigos, no solamente se alegran de lo que están padeciendo, sino que también se jactan de lo que sus hermanos están sufriendo. Esa palabra jactarse que aparece allí literalmente significa agrandar la boca, literalmente. Por tanto, lo que se está diciendo ahí es un tono de mofa y un tono de arrogancia. Ellos están mofando de manera arrogante de los infortunios de sus hermanos, los judíos. Y a esto Dios lo juzga. Dios lo está señalando y lo está condenando. Por otro lado, noten cómo van un progreso. Ellos están delante junto con los enemigos, pero luego el texto dice que están viendo de lejos. Y de lejos se están alegrando y de lejos se están jactando, pero eventualmente, el versículo 13 dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado en el día de su quebrantamiento. Por tanto, aquí se están acercando, se acercaron a ver, dice, no debiste haber mirado en el día de su quebrantamiento, no debiste haber entrado en la puerta. Vean lo interesante de esto. Mientras las personas en Jerusalén están sufriendo, los edomitas están de lejos. Pero cuando vieron que ya sufrieron lo suficiente, fueron de cerca para verlos sufrir, para verlos morir, para verlos. Lo cual es completamente paradójico el hecho de que yo me acerque a una persona cuando ya no necesita ayuda, sino cuando ya está muriendo. Pero cuando realmente necesita ayuda, yo permanezca lejos. Esto es soberbia en el corazón de los edomitas. Y el único momento en el que ellos se acercaron a sus hermanos fue para verlos morir, para verlos siendo quebrantados. Qué triste. Muchos de nosotros podríamos estar replicando este tipo de conductas. Y vemos hermanos que están sufriendo, pero estamos lejos de ellos. Y cuando estos hermanos ya caen al suelo, es cuando nos acercamos. Mucho cuidado con replicar este tipo de conductas en nuestra vida. Por otro lado, el versículo 13 continúa recriminando que ellos no solo se acercaron para ver a las personas en su quebrantamiento, sino que se acercaron con un interés personal y se acercaron para robarle a los heridos.
Vean lo que dice versículo 13 al final. Ni debiste, perdón, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Se acercan, los ven morir en el suelo, los ven padecer, los ven en el quebrantamiento y todavía la soberbia de su corazón dice, aprovechemos que están en una situación vulnerable y robemos. Están robando a una persona herida, le están robando a una persona necesitada y Dios abomina esa conducta pecaminosa que proviene de un corazón soberbio. Luego, también Dios les recrimina que estuvieron de pie en las salidas para matar. Versículo 14 en la primera parte dice, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Esa palabra encrucijadas también se puede traducir como salidas. O sea, habían varias salidas, a eso se refiere esa palabra, encrucijadas. Y habían varias salidas donde el pueblo de Israel podía huir, o los que sobrevivieron de Jerusalén podían huir. Pero los edomitas no solamente se acercaron para verlos quebrantados, no solamente se acercaron para robarles en su necesidad, sino que aún se acercaron para cerrar, para estar de pie en las salidas para que estas personas no pudiesen escapar, literalmente para matarlos en el camino. Y de nuevo, a Dios le desagradó esto a tal punto que emitió su juicio por medio del profeta Abdías. Y por último, las actitudes pecaminosas, ellos entregaron a los sobrevivientes. Dice al final del versículo 14, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Lo vio? Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Nueva traducción viviente que leímos hoy dice así: no debiste capturar y entregar. Vean que esta versión lo enriquece con dos verbos. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. Increíble que el pueblo está sufriendo y unos cuantos sobreviven, pero esos cuantos que sobreviven también son receptores de la soberbia de los edomitas porque ellos los capturan y los venden a los enemigos. Esto lo hicieron en días del rey Joram, 848 a.C., y lo replicaron en el 586 en días del rey Sedequías, cuando Babilonia capturó también Jerusalén, invadió Jerusalén, y los edomitas volvieron a tener la misma actitud. Atraparon a sus hermanos sobrevivientes y los vendieron. Qué triste que esta actitud se replicara vez tras vez, como fruto de la soberbia de este pueblo. Por tanto, ¿a qué nos lleva este texto? Bueno, lo que vimos a la luz del texto que acabamos de estudiar es el pecado de Edom. El resumen del pecado de Edom, la síntesis del pecado de Edom es que ellos son orgullosos, que son arrogantes, pero este orgullo se expresa por medio de muchas acciones pecaminosas que acabamos de hablar de ellas. Y por tanto, nos hacemos una pregunta final. ¿Cómo podemos aplicar todo esto que acabamos de estudiar a nuestra vida personal? Creo que podemos aplicarlo en dos vías. Podemos aprovechar este texto en dos áreas. ¿Cuáles son esas dos áreas en las que podemos aprovechar el texto? Primeramente, debemos pensar en no parecernos a los edomitas. Y esta es la primera aplicación que nosotros podemos observar a la luz del texto. En no parecernos a los edomitas. No queremos parecernos a ellos en su orgullo, en su desprecio. No queremos parecernos a ellos en la forma en la que desprecian al hermano y al prójimo, precisamente porque la obra que hizo Cristo en nosotros, por la cual nos hacemos llamar cristianos, es una obra que demuestra una actitud completamente contraria a la actitud de los edomitas,
Cristo no vino al mundo siendo un arrogante. Cristo no vino a reírse de las personas que tenían necesidad. Cristo no se mantuvo lejos de las personas que estaban en necesidad y quebrantamiento. Todo lo contrario, Cristo se acercó a nosotros, vino al mundo, se humilló a sí mismo, tuvo una relación con la humanidad. Su comportamiento no fue orgulloso, fue un comportamiento humilde. Y una vez que Él, por medio de su humildad, nos acercó al Padre, ¿cómo habríamos nosotros de comportarnos completamente contrario a la forma en la que Jesús se comportó? Porque si somos cristianos, se supone que debemos ser imitadores de Cristo. Por tanto, cuidado si estamos menospreciando a otros. Cuidado porque el Nuevo Testamento recalca una y otra vez la importancia de amar al prójimo como a uno mismo y de parecernos a Cristo en el trato a los demás. Yo veo a Adón y veo a Cristo. Me doy cuenta que yo debo parecerme a Cristo. Pero también me doy cuenta que la humanidad se comporta como Adón y rechazan a Cristo de la misma manera. Y rechazan el cristianismo de la misma manera. Y rechazan a la iglesia de la misma manera. Y eso me lleva a la segunda aplicación. No solamente yo debo leer el texto y decir, no me quiero parecer a Edom, sino que también yo debo leer el texto y pensar que es muy probable que por ser hijo de Dios, yo sufra en manos de personas que se comportan como los edomitas. Es muy probable que otros frente al cristianismo sean arrogantes. Es muy probable que otros frente al cristianismo y a la iglesia se burlen de ellos, de nosotros. Se burlen, se jacten, sean soberbios, menosprecien, humillen y disfruten cuando la iglesia sufre. Si no me creen, voy a ponerles un ejemplo de hoy. Ayer estaba viendo las noticias en mi teléfono, en redes sociales, y observé una noticia acerca de la parroquia de Tibás y cómo algunos, creo que dos sacerdotes y me parece que otra persona que tenía responsabilidades allí, aparecieron contagiados de COVID y que por tanto la parroquia se dio la orden de cerrarla. Me metí en los comentarios. Y increíble. Una persona puede contagiarse en un centro médico, puede contagiarse en un centro comercial, puede contagiarse en un supermercado y no pasa nada. Pero una persona se contagia en una iglesia, la cantidad de comentarios de odio empiezan a salir. Sí, yo sé que estoy hablando de una iglesia católica, pero ilustra exactamente el mismo odio que las personas tienen hacia la iglesia del Señor. Se jactan, se ríen de la necesidad y de su quebrantamiento. Mis hermanos, usted y yo somos cristianos y puede ser que nos toque experimentar en carne propia las burlas y la soberbia de personas que se comportan como los edomitas. Pero recuerde las palabras del Señor. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No estamos solos. El Señor estaba con nosotros. Y cuando el mundo se burle del cristianismo y de la iglesia, cuando el mundo se ría del quebrantamiento del cristiano y de la iglesia, Cristo está detrás, con un mensaje de esperanza. Y este mensaje de esperanza contempla también un juicio para los burladores. De la misma forma que el mensaje de esperanza para los judíos en Abdías contempla un juicio para los edomitas, de la misma manera, el mensaje de esperanza para el cristiano y para el Hijo de Dios, el mensaje de esperanza para la iglesia,
contempla juicio para el enemigo. Mis hermanos, hoy podríamos ser objetos de burla, hoy podríamos ser objetos de menosprecio, pero esto no será así eternamente, porque estaremos con el Señor. Él nos recibirá en sus brazos tiernos. Él tiene preparado un reino majestuoso para que nosotros gocemos con Él por la eternidad. Somos parte de su reino, pero en la consumación de su reino, las cosas van a ser mucho mejor de las que son hoy. Y esto es un mensaje de esperanza. Por tanto, dos aplicaciones. Número 1, cuidémonos de no parecernos a los edomitas. Y número 2, tengamos esperanza en el Señor cuando otros se comporten como los edomitas frente a nosotros. El Señor está con nosotros. Él no abandona. Él permanece siempre fiel. Gloria a Dios por su palabra. Yo personalmente he aprendido muchísimo y espero que usted también. Y estoy muy gozoso de que este estudio se esté realizando para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Acompáñenme en oración y terminemos este tiempo poniendo en manos de Dios esta enseñanza. Padre, te doy gracias, tú has sido bueno y de nuevo tú nos has enseñado a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Que esto no se quede solo en palabras, en datos. Señor, que esto se transmita en acciones. Perdónanos si en algún momento hemos sido arrogantes en frente de otros. Y perdónanos si en algún momento hemos sido impacientes por la arrogancia de otros contra nosotros. Ayúdanos a que en todo aspecto nos parezcamos a ti, tanto en tu sumisión como en tu humildad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra. Ayúdanos a mostrar en el presente siglo las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros. Ayúdanos a reflejar tu nombre. En tus manos nos ponemos, Señor. Te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido una bendición. Como les dije anteriormente, para mí ha sido una completa bendición también. De mi parte esto es todo. Estamos despedidos. Continuamos unas poquitas semanas más viéndonos en formatos digitales, pero esperamos también que ya pronto, como se anunció, ya tenemos fechas, nos veamos en el templo para ser iglesia en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido con nosotros y porque Él siempre nos cuida. Quedamos despedidos, hermanos. Muchas gracias. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que a unos vientos le obedecen, una palabra es suficiente.